Bienvenidos a esta emisión de la estrategia Aprende en Casa 3 para el ciclo escolar 2020-2021. Yo soy la maestra Marisol Salgado Mendoza y los invito a seguir trabajando desde casa y aprovechar los recursos de la educación a distancia. Y en esta sesión me acompaña mi compañera y colega, la maestra Cristina Mosco Alfonso. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Espero se encuentren bien en casa. Soy la maestra Cristina Mosco y en esta ocasión acompañaré a la maestra Marisol dando la sesión de Lengua Materna 1, la cual lleva por título Lo que fuerza no puede, ingenio lo ve. Así es, maestra Cristina. Y trabajaremos con el aprendizaje esperado, recopila y comparte refranes, dichos y pregones populares, haciendo énfasis en identificar recursos para atraer la atención en refranes, dichos y pregones. A través de este espacio les iremos compartiendo y ayudando a identificar recursos para atraer la atención en refranes, dichos y pregones, para que juntos los analicemos y aprendamos más sobre el tema. Tomen en cuenta que esta sesión es un recurso que apoyará a su maestra o maestro para abordar el tema. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno, bolígrafo, libro de texto de lengua materna. Les sugerimos que en la medida de lo posible realicen sus anotaciones y registren las dudas e inquietudes que surjan durante la clase. Bien, ahora que ya tenemos los materiales listos, vamos a comenzar. ¿Alguna vez han escuchado algún refrán, dicho o pregón? Estos forman parte de la lírica popular, es decir, de las expresiones populares que se caracterizan por emplear el lenguaje con una interpretación específica. Hacen alusión a tradiciones y al modo de ser de nuestra sociedad. Se usa para llamar la atención de las personas y para conseguir que estas frases se recuerden con mucha facilidad. Seguramente las han escuchado en la escuela o en su casa. Y si no, no se preocupen. Para eso estamos la maestra Cristina y yo, para recordártelo. Antes de recordar la definición de cada uno de estos textos o expresiones populares que acabo de mencionar, quisiera que escucharan algunos de ellos para que recuerden y ubiquen en dónde o de quién pudieron escucharlos. ¿Me ayudas a leerlos, maestra Cristina, por favor? Claro que sí. Anda que no lo calienta ni el sol. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Tamales oaxaqueños, tamales calientitos. ¿Cómo ven lo que acaba de leer la maestra Cristina? ¿A poco no han escuchado estas frases o expresiones populares en más de una ocasión? ¿Verdad que sí? Pues frases o expresiones como estas y sus recursos que llaman la atención son los que trabajaremos en esta sesión, por lo que es importante reconocer cada una de ellas. Por lo que les pido, pongan atención y anoten en su cuaderno lo que la maestra Cristina y yo les diremos a continuación. Un dicho son expresiones o frases hechas que ilustran una situación mediante el uso de metáforas o comparaciones. Se caracterizan por ser locuciones fijas, es decir, no cambian. Ejemplo, anda que no lo calienta ni el sol. Un refrán es una frase o sentencia breve que además de ejemplificar una situación, transmiten un mensaje o moraleja. Ejemplo, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Pregón es una locución ingeniosa, dotada de musicalidad y empleada para dar a conocer un producto o servicio en forma oral. Su uso es frecuente en mercados o vehículos que recorren las calles. Ejemplo, tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Como se habrán dado cuenta, los pregones y los refranes y los dichos cumplen una función particular de la comunicación y se utilizan con varios propósitos y en diferentes contextos. Además de que cualquier persona puede usarlos. Al ser considerados partes de la cultura popular, escritores e investigadores de diversas disciplinas se han preocupado por registrarlos, analizarlos y explicarlos por escrito para garantizar su permanencia, porque a las palabras se las lleva el viento. Si bien puedes encontrar dichos, refranes y pregones para diversas ocasiones, también es verdad que están dirigidos a todos y a nadie. Lo importante es que su propósito social es aprovechar los conocimientos populares para puntualizar, enfatizar
explicar, dar un consejo o simplemente burlarse de una situación. Es importante que les mencionemos y recordemos esto porque vamos a trabajar los retos de esta sesión con estas expresiones populares, en las cuales te ayudaremos a identificar recursos que atraen tu atención. Bien, ya que recordamos todo lo anterior, es necesario, antes de identificar recursos para atraer la atención en refranes, dichos y pregones, saber de dónde provienen estos recursos, por lo que es indispensable hablar y recordar qué es el sentido figurado, por lo que la maestra Cristina les recordará esto. Así es, maestra Marisol. No podemos hablar de un recurso literario sin mencionar y recordar al lenguaje figurado, el cual no corresponde al significado literal de una palabra o expresión, pero está relacionado con él por una asociación de ideas. Expresa un concepto estableciendo una relación de semejanza con otro. Esto hace que llame la atención de quien lo está leyendo, por lo que les pido escuchen y observen estos ejemplos de refranes. El que nace pa' tamal, del cielo le caen las hojas. El que nace pa' panzón, ni aunque lo fajen de chico. El que nace pa' maceta, no pasa del corredor. Ahora en casa les pido que me ayuden con el primer reto de esta sesión, el cual consiste en contestar la siguiente pregunta de acuerdo con los refranes que leyó y les mostró la maestra Cristina. ¿A quién se refieren las palabras tamal, panzón y maceta? A una persona, B, a un animal o C, a un objeto. Para responder esta pregunta es necesario recordar lo que nos dijo la maestra Cristina sobre el lenguaje figurado, que es una asociación de ideas. Expresa un concepto estableciendo una relación de semejanza con otro, por lo que estas palabras son parte del lenguaje figurado, pues se usan en lugar de otra expresión con la que tiene relación. ¿Ya tienen la respuesta en casa? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a escuchar la respuesta de la maestra Cristina. La respuesta correcta es la A, ya que estas tres palabras en los refranes significan que cuando una persona tiene un destino, la vida le da lo que necesita para cumplirlo y ya depende de ella para realizar sus metas o no. ¿Cómo ven en casa? Hasta aquí, ¿va quedando claro lo que es el sentido figurado? Yo creo que sí, ¿verdad? Y es que como comentamos al inicio de este reto, de aquí partiremos para identificar recursos para atraer la atención en refranes, dichos y pregones, por lo que ahora les mencionaré qué es un recurso literario. Un recurso literario, también conocido como figura retórica o forma estilística, es el conjunto de técnicas y planteamientos de estilo, cuya función es atribuir nuevos sentidos a las palabras, de manera que al emplearlos se obtienen expresiones que son una propuesta creativa para nombrar un término o una situación. Son formas de adaptar el lenguaje para modificar su sentido. Algunos de ellos son comparaciones, otros exageraciones o imágenes. Los recursos reciben su nombre por su empleo en la literatura, en especial la poesía. Sin embargo, las expresiones populares son también muestra del ingenio de una colectividad para retratar su realidad y cotidianidad. Muy bien, ya que la maestra Marisol les explicó lo que es un recurso literario o figura retórica, es momento de que sepamos cuáles son estos recursos que se utilizan más en los dichos, pregones o refranes, por lo que les pedimos en casa vayan tomando nota de estos en su cuaderno, ya que al término de la explicación de todos ellos, pasaremos al segundo reto de la sesión. Repetición. Se dice 2 o más veces la misma palabra para llamar la atención y generar un efecto. Ejemplo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Humor. Se emplean palabras o situaciones que aportan gracia a la expresión y comunican su mensaje de manera divertida. Ejemplo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
Exageración. Se usan para destacar una característica o simplemente para representar una idea expresándola con proporciones excesivas. Ejemplo, lleve su pescado fresco, más fresco, solo en el mar. Rima. Se repiten sonidos en la última palabra de los versos para dar ritmo y musicalidad. Pueden coincidir todos los sonidos. Rima consonante. O solo las vocales. Rima asonante. Ejemplo. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Cada oveja con su pareja. Metáfora. Relación de semejanza entre dos objetos, dos ideas o un objeto y una idea. Uno presente y el otro ausente. Ejemplo. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. En este ejemplo, camarón sustituye a una persona y se lo lleva la corriente sustituye a la idea de sufrir las consecuencias de su pereza. Aliteración. Es la repetición de sonidos similares para generar una sensación de ritmo. Ejemplo. El hombre propone, Dios dispone. Llega el diablo y todo lo descompone. Sinónimo. Se expresa dos veces la misma idea, pero usando palabras diferentes en cada ocasión para evitar la repetición y enriquecer la expresión. Ejemplo, 50 pesos le vale, 50 pesos le cuesta. Hipérbole. Consiste en exagerar una situación o cualidades características o costumbre de algo o de alguien. Ejemplo, estaba que me moría de risa. Ironía. Es una burla sutil de una persona o situación. Ejemplo, a la gorra no hay quien le corra. Analogía. Establecer una relación de semejanza entre dos cosas o situaciones diferentes. Ejemplo. Árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza. Se establece una semejanza entre un árbol y una persona que si al crecer aprende a ser de cierta forma, ya no va a cambiar cuando se convierta en persona adulta. Comparación. Destaca la similitud o semejanza entre dos elementos. Ejemplo. Guardar lo recibido o lo ganado como oro en paño. En este caso, se hace referencia a que algo que se obtiene se considera de gran valor y se le compara con el oro, el cual se solía guardar en tela, porque es un metal que se raya con facilidad. Anáfora. Repetición de una o varias palabras al inicio o al final de cada verso. Un clavo saca otro clavo. Metonimia. Designación de algo con el nombre de otra cosa por relación de causa y contigüidad. Ejemplo, zapatero a tu zapato. Cada persona tiene una capacidad o labor y se debe dedicar a ella. Bien, ahora que ya observaron y entendieron en casa los recursos empleados en los dichos, refranes y pregones, es momento de pasar al segundo reto de esta sesión, el cual consiste en algunos ejemplos de las expresiones populares que les mencionamos anteriormente. Ustedes en casa tendrán que decirnos qué tipo de recurso tienen. ¿Listos? La primera expresión popular que corresponde a un refrán dice así: en la casa del jabonero, el que no cae, resbala. ¿Qué recurso literario está utilizando? A. Metáfora. B. Aliteración. O C. Humor. ¿Ya tienen en la casa su respuesta? Yo creo que sí, ¿verdad? La respuesta correcta es la C. Humor, ya que emplean palabras o situaciones que aportan gracia a la expresión y comunican su mensaje de manera divertida. La segunda expresión oral que corresponde a un dicho sería: las verdades de perogrullo que a la mano cerrada llama puño. ¿Qué recurso literario o figura retórica está utilizando? A. Rima. B. Ironía. C. Repetición. ¿Ya tienen lista la respuesta? Así es, la respuesta correcta sería la A. Rima. Y B. Ironía. Pues entre perogrullo y puño hay una rima asonante. Además de que lo que nos expresa tiene una intención mordaz, pues desde luego es una obviedad que cuando cerramos las manos las volvemos un puño. Verdad de perogrullo se refiere justo a las obviedades. ¿Cómo les fue con este reto? Nos imaginamos la maestra Marisol y yo que les fue muy bien, pues los ejemplos fueron muy claros y precisos. Pero si aún así todavía siguen teniendo algunas dudas, no se preocupen, para eso estamos aquí, para seguir practicando con estos recursos para que les quede aún más claro. ¿Verdad, maestra Marisol? Así es, maestra Cristina, por lo que vamos a pasar al tercer y último reto de esta sesión, el cual consiste en que dibujen en su cuaderno la siguiente tabla con los ejemplos de las expresiones populares y elementos que vamos a llenar de acuerdo con cada expresión.
Como pueden observar, en ella se encuentran las expresiones populares, las cuales siempre serán en lenguaje figurado. Tenemos un refrán que dice así: cuando el río suena es que agua lleva. También podemos observar el dicho: colgó los tenis. Y por último, un pregón que se escucha así: para la vista cansada, el trabajo en computadora. Lentes, lentes de lectura. 50 pesos le valen, 50 pesos le cuestan. También podemos observar que nos solicitan ubicar los siguientes elementos en cada expresión popular: interpretación, contexto, recurso literario, valores o vicios. Por lo que con ayuda de ustedes en casa vamos a ir llenando la tabla y completar este último reto. ¿Listas y listos? Adelante, maestra Marisol, comencemos con el primer elemento solicitado. Claro que sí, maestra Cristina. Observemos que lo primero que nos solicitan en la tabla es la interpretación de cada expresión, la cual consiste en explicar de manera literal cada una de ellas. Por lo que les pido en casa, vayan escribiendo sus interpretaciones, a ver si coinciden con las que nosotras escribamos. Empezaremos con el refrán, el cual, si leemos bien, lo que nos quiere decir es que cuando hay un rumor, casi siempre tiene un fundamento. Seguimos con el dicho, el cual se refiere cuando una persona muere. Y por último, al pregón, en el cual se anuncian lentes de aumento con un valor de 50 pesos. ¿Cómo les fue en casa? ¿Coincidieron con lo que escribimos en la tabla o fue parecido? Yo creo que lo explicaron mejor, ¿verdad, maestra Cristina? Yo creo que sí, maestra Marisol. Bueno, sigamos con el reto. Ahora pasemos al siguiente elemento que nos solicitan, el contexto, el cual deben escribir en qué momento lo utilizarían, por lo que vayan escribiendo en la tabla que dibujaron en su cuaderno esto. Es importante resaltar que aunque estas expresiones están dirigidas a todos y a la vez a nadie, no podemos utilizarlas en cualquier momento. Es necesario que haya una relación en lo que está sucediendo y lo que queremos expresar. Bien, dicho esto, me imagino que en casa ya escribieron el contexto. Para nosotras quedaría así. En el refrán sería cuando surge información que no está confirmada. En el dicho es cuando se habla de la muerte de alguien que no es cercano y en un contexto informal. Y en el caso del pregón es cuando se necesita promocionar un producto para venderlo a alguien. Ya va quedando nuestra tabla de este último reto. ¿Qué sigue, maestra Marisol? El siguiente elemento de la tabla a considerar es el recurso literario empleado en estas expresiones populares, y yo creo que este es el elemento con el que podemos tener más familiaridad, pues acabamos de ver las definiciones de cada uno de estos recursos. Vamos a seguir el orden según la tabla. ¿Les parece? En casa escriban estos recursos. En el refrán podemos observar que se está utilizando la rima. En las palabras suena y lleva también una alegoría, ya que el sonido del río representa los rumores y el agua la verdad. En el caso del dicho, las figuras retóricas que se utilizan son analogía, ya que se entiende que la persona no solo dejó de usar los tenis, sino cualquier otro objeto. Y en el caso del pregón, se está utilizando la repetición en la frase 50 pesos y el sinónimo en las palabras vale y cuesta. Ya casi llenamos por completo la tabla. Ya solo nos falta el último elemento a considerar. ¿No es así, maestra Cristina? Así es, maestra Marisol. El último elemento de esta tabla, y para terminar con este reto en los valores o vicios que muestran estas expresiones, por lo que les solicitamos que en casa las lean de nuevo y escriban estos elementos. ¿Ya están listos? Como pueden observar en el refrán, se revela una sociedad en la que se promueven los rumores y se busca darle credibilidad a pesar de no saberse si están fundamentados o no. Anima a la desconfianza y a la difamación. En el caso del dicho, nos muestra una sociedad que puede reírse de la muerte, pero que también le teme y por eso evita decir su verdadero nombre. Y por último, en el pregón,
demuestra una sociedad de bajos recursos, pues en ella hay personas que no tienen los recursos para acudir al oftalmólogo y comprar lentes graduados hechos especialmente para ellos. Y con este elemento terminamos de llenar la tabla y por consiguiente también terminamos el tercer y último reto de la sesión. ¿Cómo les fue en casa? ¿Lograron escribir todos los elementos correctamente? Creemos sinceramente que sí, ¿verdad, maestra Cristina? Así es, maestra Marisol. Nuestras alumnas y alumnos que nos ven desde casa siempre están atentos a todo lo que les explicamos en las sesiones. Bien, para terminar esta sesión, hagamos una recapitulación de lo que vimos para que no se nos olvide y nos quede aún más claro. Al inicio de esta sesión mencionamos lo que era una expresión popular, los cuales pueden ser refranes, dichos y pregones. También les recordamos que dentro de estas expresiones vamos a encontrar un lenguaje figurado, el cual está relacionado por una asociación de ideas que expresa un concepto establecido, una relación de semejanza con otro. Esto hace que llame la atención de quien lo está leyendo. También les describimos lo que son los recursos literarios o figuras retóricas y les dimos a conocer algunos de estos que se utilizan en las expresiones populares como los refranes, dichos y pregones. Algunos de los recursos que pudimos identificar fueron repetición, humor, exageración, rima, metáfora, aliteración, sinónimo, hipérbole, ironía, analogía, comparación, anáfora y metonimia. Espero que en casa, con esta recopilación, les haya quedado aún más claro el tema. Y los invitamos a que comenten con su familia acerca de cómo pueden identificar recursos para atraer la atención en refranes, dichos y pregones. Busquen algunos de estos textos y practiquen con su familia diciéndoles cómo encontrarlos. Les pedimos que ubiquen el aprendizaje esperado. Recopila y comparte refranes, dichos y pregones populares y realicen las actividades relacionadas con identificar recursos para atraer la atención en refranes, dichos y pregones en su libro de texto gratuito de lengua materna. Agradezco mucho la atención de todos ustedes y la colaboración de mi compañera y colega, la maestra Cristina Mosco. Gracias a todos por poner atención y gracias a ti, maestra Marisol, por invitarme a formar parte de esta sesión. Me despido, no sin antes mencionarles que sigan cuidándose. Recuerden que para nosotras, como para tus demás maestros, nuestros alumnos son muy importantes. Soy la maestra Marisol Salgado Mendoza. Y yo, la maestra Cristina Mosco Alfonso. Y nos vemos en las próximas sesiones de Aprende en Casa 3. ¡Hasta luego!